Vamos a dar comienzo a esta formación. Hoy vamos a tratar dos temas que me parecen muy interesantes. Por un lado, el tema de sistemas de placa de yeso, el tema de instalación. Y por otro lado, trataremos también temas de protección pasiva. Me apetece empezar explicando cuáles son las diferentes características técnicas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de sistemas de placa de yeso laminado. ¿Vale? Es fundamental que cuando se habla de sistemas de placa de yeso laminado, hablemos de características técnicas, hablemos de características térmicas, acústicas y de fuego. Hoy en especial nos centraremos en las características de fuego, que veremos luego más adelante. Luego nos las contará Rubén. En características mecánicas, tenéis que tener muy en cuenta cuando vayáis a seleccionar un sistema, la altura del sistema, la resistencia a la flexión, la resistencia a la compresión que puede tener ese sistema en diferentes situaciones, resistencia al impacto o capacidad de carga. ¿Vale? Los sistemas de placa de yeso laminado, al igual que el resto de sistemas que utilizamos en construcción, tienen unas características físicas que son lo que determinan todas estas características mecánicas. En cuanto a las características térmicas, tenemos la conductividad térmica y la resistencia térmica. Y en cuanto a las características acústicas, podríamos hablar de aislamiento acústico y de acondicionamiento. El aislamiento es lo que nos aísla una sala de otra y el acondicionamiento es lo que nos determina cómo acondicionar una sala directamente. No me da una con otra, sino es esa única sala. ¿Vale? En resistencia y reacción no voy a entrar porque lo va a explicar luego Rubén, con lo cual se lo dejo a él. Si continuamos, podemos ver que tenemos varias normativas de instalación de placa de yeso, ¿vale? En este caso, bueno, pues la que más nos afecta sería la UNE, la 10-2043, que es directamente la que nos define el montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado en tabiques, tradosados y techos, ¿vale? Y el código técnico de la edificación, sobre todo y principalmente en los documentos básicos del DBSI, el DBHE y el DBHS, ¿vale? Todas estas normativas son las que afectan directamente a los sistemas de placa de yeso laminado. Entonces, con esto es con lo que posteriormente vamos a poder tomar decisiones de cómo tenemos que construir un sistema. En los pasos de buena instalación, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el uso de la banda estanca en todo el perímetro, tanto tener mucho cuidado en la colocación del raíl superior y inferior y que estén a plomo. Esto va a hacer que el tabique esté perfectamente alineado. Eso hay, David, comentar e insistir mucho en el tema de la banda estanca, porque ya no solo es un tema de estanqueidad o de humedad, sino además es para resistencia, para aislamiento acústico es fundamental. Recordarlo e insistir bastante en ello. Perdona, ¿eh? Vale. Estoy viendo que me dice Julio Alberto Rodríguez que se me escucha entrecortado. No sé si es el único que tiene problemas o no. Si tenéis todos problemas, por favor, decírmelo. Luego, el tema de las fijaciones de los raíles, tenemos que tener en cuenta que siempre hablaremos de una separación máxima de 600 milímetros. Esto no quiere decir que si los ponéis a 605 milímetros va a haber problemas. No, lo que quiere decir es que, por favor, tengamos en cuenta respetar más o menos esos 600 milímetros, ¿vale? De esas fijaciones, tanto en el raíl superior como inferior. Y además, hay que tener muy en cuenta también el tema de la separación cuando hagamos cruces de tabiques. En las esquinas, ¿vale? También es esencial que no se toquen directamente los diferentes perfiles. ¿Por qué? Si tenemos una unión de perfil contra perfil, vamos a provocar puentes acústicos que luego nos van a perjudicar en el aislamiento del sistema. También es fundamental respetar las modulaciones. Normalmente vamos a trabajar con modulaciones de 400 o de 600, ¿vale? De los montantes. Tener en cuenta pues, que tenemos nuestros canales, ¿vale? Que tienen que estar, como hemos dicho, bien a plomo, y luego nuestros montantes, ¿vale?
Posteriormente, hay que tener también en cuenta que debemos mantener el sentido de los montantes. O sea, no debemos cruzar los diferentes montantes en los tabiques. ¿Por qué? Porque esto nos puede comprometer a la hora de un buen ajuste luego de las placas. Y también tenemos que tener en cuenta la altura de los montantes, que esta debe ser inferior a la altura entre forjados. Mira, Perdona, David, nos pregunta un asistente que, bueno, nos dice que tiene un sistema sin banda aislante y si es posible sustituirlo por silicona o similar. Rubén, te dejo a ti. Hombre, yo entiendo que no. En la banda estanca no solo es estanca, sino además hace una función acústica que yo entiendo que la silicona no haría, porque además tendría que ocupar toda la parte del perfil y no sería el caso. En ese caso lo que harían sería un cordón en cada lado y no es el mismo funcionamiento que lo que estamos hablando ahora, que esta banda acústica se pone previamente en el montante, en el canal por la parte de abajo en el montante. Va pegado. Yo entiendo que tampoco, que efectivamente debe ir siempre montada con la banda aislante, ¿vale? Es algo que, bueno, pues en un principio, según la norma, nos indica que debe ser así. Sí. Mira, ¿Me querías comentar algo del tema de la altura, me ha parecido? Sí, mira, en las formaciones que impartimos muchas veces esto es algo del gran desconocido y a veces este plano, como comentamos tú y yo esta mañana, no se aprecia bien lo que queremos decir. El montante tiene que ser, tener 8 milímetros, 1 centímetro menos, precisamente para que tenga la dilatación y que tenga el movimiento que permiten este tipo de tabiques, que no son rígidos. Entonces, eso es muy importante. Y muchas veces tendemos a ajustarlos mucho entre los dos montantes, incluso a veces van a presión casi, y es contraproducente, David. Sí, es esto que os acabo de marcar aquí en pantalla, ¿vale? Esta zona hay que respetarla y siempre que tenga más o menos 1 centímetro menos, ¿vale? ¿Puedes explicarlo del sentido de los montantes de nuevo? No entiendo el dibujo. Sí, a ver, esto es muy simple. Los montantes, normalmente, si empezamos con el montante girado hacia la derecha, veis que aquí tiene esta forma hacia la derecha, debemos continuar con el montante durante todo el tabique, digamos, con el hueco hacia la derecha. Y solamente si nos encontramos con un hueco, como sería este caso, esto sería un hueco, una puerta o bien una ventana, tendríamos que girar ese montante, ¿vale? Igual cuando lleguemos al final del tabique, o sea, volveríamos a girarlo y ponerlo enfrentado. Pero debemos siempre intentar mantener el mismo sentido de la colocación de los montantes, ¿vale? Esto es por un tema simplemente de una buena colocación para cuando vamos a colocar la placa que esté perfectamente y no nos cueste tanto atornillar, ¿vale? Si me permites, David, tiene también relación con de dónde empiezas a colocar la placa. Es decir, según los estás marcando tú ahí, en el de abajo, ¿no? Yo ahí empezaría a colocar la placa de derecha a izquierda. Es decir, para poder sujetar un poco el montante por la parte de atrás a la hora de atornillar y que luego me cueste menos trabajo. Entonces, ahí empezaríamos a colocar la placa de derecha a izquierda. Si fuese a hacerlo al revés, empezaríamos con los montantes de la otra manera, ¿vale? No sé si lo he explicado bien o os ha entendido. Yo sí te he entendido, espero que el resto también. A ver, espera que se ha quedado aquí la anotación, un segundo. Vale. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos instalaciones es el tema de los huecos de paso, ¿vale? Esto viene definido en el manual del instalador y en todas las normativas, la UNE 10-2043 que comentábamos antes, ¿vale? Que cómo tiene que ser este refuerzo en el hueco de paso. Tenemos que venir con el raíl y subir pegarle un corte y subirlo para reforzar cuando luego pongamos aquí los montantes, ¿vale? A ver si pasa así. Luego, importante también que siempre vamos modulando pues a 400, a 600, bueno, en algún caso a lo mejor también a 300, porque así lo preferís, es posible, ¿vale? Lo que no es posible normalmente es a más de 600, salvo casos especiales, pero aquí iremos modulando a 400 o 600 y llegamos al hueco de paso. ¿Qué pasa en el hueco de paso?
Pues que tenemos que mantener esa modulación a 400 o 600, como veis aquí, ¿vale? La seguimos manteniendo. Y lo que hacemos es que incorporamos dos montantes nuevos para hacer ese hueco de paso. Pero no colocamos este montante aquí en la puerta y este montante aquí en la puerta y dejamos todo esto vacío y colocamos uno en el medio. No, mantenemos la modulación que veníamos manteniendo en el sistema para posteriormente poder hacer de forma correcta el aplacado, ¿vale? Mira, hoy comentábamos por la mañana, recordando visitas de obra, en la que es muy habitual el que la gente corte la placa en el montante de la puerta y luego sobre la puerta pongan un solo montante en el centro y ahí atornillen un trozo de placa, con lo cual siempre va a aparecer una fisura en el marco de la puerta. Entonces, que tengan en cuenta que tienen que hacer el corte bandera, como tú bien dibujabas antes con el ratón, el corte bandera, y para que no haya una posible fisura en el ángulo de la puerta, ¿vale? Es decir, la gente hace exactamente, perfecto. Yo lo estoy dibujando un poco para que se vea, ¿vale? Sí, 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 sí. Eso es. Con todo el buen pulso que puedo. Esto sería la puerta, o sea, la placa, ¿vale? Y esto es lo que nos daría perfectamente ya la situación. ¿Vale? Perfecto. Exactamente. En este caso iría aquí, vamos, no iría donde... No, pero está bien, que se queden con la idea de que no se puede cortar en la puerta, sino que tiene que continuar con la modulación que traía de inicio. ¿Vale? Vale, continuamos. En cuanto a la perfilería normalmente traemos unas perforaciones, unos agujeros, ¿vale? Que sirven para pasar instalaciones. Intentemos alinear esas perforaciones, esos agujeros, para mejorar la instalación. Si tenemos unos agujeros arriba y otros abajo, vamos a tener que tirar el tubo corrugado, por ejemplo, con una instalación eléctrica, e ir subiendo y bajando. Al final eso solamente nos va a retrasar, nos va a incomodar y encima va a hacer que el sistema pierda características. Cuando demos continuidad a los canales, cuando tengamos que empalmar canales, no montemos el canal uno encima de otro, no hace falta, simplemente atesta, ¿vale? Uno contra otro y listo. Y luego para empalmar, digamos, montantes en altura, existen tres formas. Los montantes, normalmente una de las salas es más corta que la otra. Por lo menos en los perfiles que solemos trabajar desde plataforma y desde los diferentes sistemas de almacenes de bitmap, ¿vale? Entonces, aquí podéis ver que el montante, lo que puedes hacer es encajarlo uno con otro y entonces tendríamos esta primera imagen, ¿vale? Lo atornillaríamos a una distancia que ahora nos cuenta Rubén cuál es y luego tendríamos esta otra opción, que es encajar solamente un trozo empalmando un montante en altura con otro. Y esta última tercera opción, que sería empalmar un montante con otro y por la parte posterior ponerle un rail. ¿Rubén? Dime, la distancia del empalme, pues, lo vas a tener que decir tú, porque ahí me has pillado. Vaya. Sí, me has pillado. Si no recuerdo mal lo que dice la norma, que ahora mismo, por eso te he dicho que a ver si la sabías tú directamente, creo que recordar que era el doble del ancho del tabique, ¿vale? De todas formas, si alguno tiene dudas, lo miramos y lo confirmamos de aquí al final de la sesión. En cuanto al tema de instalación de la placa, muy importante, levantar la placa 1 centímetro, ¿vale? Debemos elevar la placa del suelo 1 centímetro. Para ello existen diferentes útiles, diferentes herramientas que nos ayudan a elevar esa placa, ¿vale? Y poder, digamos, desolarizarla de la parte de abajo. Y también, súper importante, que nunca en la junta vertical que tienen las placas entre una y otra haya más de 3 milímetros. Esto es porque en caso de que haya más de 3 milímetros, lo que va a pasar es que nos va a costar muchísimo poder encintarla correctamente. Quiero recordar, apostillar un poco el tema de la elevación. Se hace muy pocas veces y es tan sencillo como poner un trozo de placa en el suelo y apoyar encima,
Es muy fácil de hacer y es muy importante a la hora de transmisiones de humedades y eso recordad que siempre queda tapado con el rodapié, con lo cual nunca va a tener ninguna importancia estética, ¿vale? Recordarlo y tenerlo muy en cuenta. Fundamental, todos los sistemas, ya sean con una capa o dos capas o tres capas o las capas que vosotros queráis dar de placa de yeso en el sistema o que se necesiten, tienen que ir todos mínimo con un acabado Q1, ¿vale? O sea, no podemos nunca dejar en las capas interiores sin encintar. Siempre debemos encintarlas. Esto es algo obligatorio, ¿vale? Y que nos pide la norma y no nos queda otra que hacerlo. La semana pasada todavía me comentaban compañeros vuestros que ni siquiera encintan las puntas cuando va alicatado encima, cosa que es una barbaridad. Efectivamente. O sea, y más entre una placa y otra. Entre una placa y otra, cuando llevamos alicatado, cuando llevamos lo Siempre. que sea encima, siempre tenemos que encintar. Y luego, cuando tenemos que poner más de una placa en altura, ¿vale? Como es este caso que veis aquí, vamos a tener que colocar directamente lo que veis, las placas a matajunta. O sea, si aquí tuviéramos esta placa, digamos, esta placa la tenemos a 3 metros, no podemos colocar la siguiente a 3 metros, ¿vale? Eso estaría mal. La tenemos que colocar como se ve aquí, a 2 metros 60. ¿Es una faena? ¿Tenemos que cortarlas? Sí, o bueno, podemos tener de las dos placas, una de 3 metros y otra de 2,60, y así ya no tenemos que cortar tanto, ¿vale? Son diferentes opciones que podemos hacer. Mira, de nivel práctico, lo que hablábamos también estos días es, normalmente ahora en reforma de rehabilitación se usa mucho la placa de 2 metros, 2000. Si hacéis una placa de 2000 y luego metéis un recorte de 60, en la siguiente fila empezar con una placa, con un recorte de 60 y metéis la placa entera encima. Es decir, de esa manera siempre vais a tener el matajunta bien hecho y no os va a salir una fisura horizontal, que es también muy habitual si ponéis las juntas todas una enfrente de otra. Aparte que pueden aparecer sombras también al llevar la junta tan lineal, ¿vale? Acabas de contestar, Rubén, a la pregunta que nos hacían desde el chat, que por qué mata juntas, que si daba más firmeza. Pues efectivamente, es como os ha dicho Rubén, si ponemos una junta continua, al final es muy fácil que aparezca una fisura en esa junta, ¿vale? Porque se va a convertir en el punto más débil del sistema, esa junta continua, y encima es también muy fácil y muy común que podamos ver sombras justo en esa zona, ¿vale? Entonces, por eso es necesario el realizar este tipo de instalación. ¿Te gustaba a ti mucho esta mañana, Rubén, cuando la veíamos? Esa es una obra real, no es ningún invento, es una obra real. Y esto al final es la capa inferior a la siguiente placa. Si os fijáis, no hay ni siquiera papel en una parte de la junta, está emborronado completamente, con lo cual la siguiente placa no va a sentar bien, va a quedar ya mal colocada. Y aparte que eso, vamos, es una verdadera barbaridad. Eso parece que está lanzado con una pala, más que otra cosa. A ver, intentar evitar este tipo de situaciones. La placa de abajo, encintarla bien con un culo, es decir, cinta y un mano a mano de pasta y se acabó. Y nada más. Sí, y al final el problema es que si hacemos este tipo de tratamientos, lo único que nos va a provocar es que la segunda capa, cuando la queramos intentar colocar de forma correcta, nos va a marcar muchos de los defectos que tengamos aquí debajo. Con lo cual nos va a dificultar más todavía una buena instalación. Es más fácil muchas veces hacer un buen tratamiento Q1 que hacer esto simplemente. Una inciso ahora, que tengo un compañero que nos ha enviado la distancia de empalme de los perfiles, ya que quedó un poco en el aire la respuesta. Sí. Es muy sencillo, depende del tipo de montante que sea. Es de montante de 48, 25 centímetros, 55 sería 28, 70, 35 y 90, 45. 25, 35, 45 son los empalmes más habituales para montantes de 48, 70 y 90. ¿Vale? Perfecto.
De todas formas aparece en la guía nuestra, ¿eh? Sí, sí, ahí ya está. La guía. ¿Vale? Con lo cual, esto, por favor, no lo hagamos. Continuamos. También en la norma dice que tenemos que tener una separación máxima o aproximada de unos 250 milímetros. Esta mañana también lo comentábamos Rubén y yo. O sea, esto no es que tengamos que ir con la regla midiendo, con el metro midiendo la separación de los tornillos. No. Pensar más o menos en una separación de un palmo, que es lo que se suele decir. O sea, si separamos más o menos un palmo cada uno de los tornillos, vamos a estar dentro de esa medida de aproximadamente 25 milímetros y vamos a cubrir a la perfección las fijaciones que necesita el sistema, ¿vale? Y luego, en el tema de la separación entre cartelas, igual, siempre menos de 900. Es que yo quiero poner el sistema con las cartelas a 600. Perfecto, pues ponlas, si no pasa nada. Si lo que te está diciendo la norma es que nunca dejes más de 900 milímetros entre las cartelas, ¿vale? Ponemos un... Sí, sobre vuelvo esto un momento yo... atrás porque... Sí, Perdona, Rubén, vuelvo un no, momento sí, atrás sí. porque nos acaban de preguntar qué es la cartela. La cartela es cuando yo tengo un sistema de doble perfilería, ¿vale? Es esta pieza que veis aquí, que es un trozo de placa o un recorte de placa, que es lo que me une una perfilería con la otra. ¿Para qué? Para rigidizar el sistema y poder conseguir unas mayores alturas, ¿vale? Respecto a eso también Nos hacen una deciros... pregunta, Sí, la vemos ahora después si quieres, mientras vamos a poner el vídeo. Te pongo el vídeo, ¿vale? Vale. A ver, espera un segundo, que no sé si está compartido. Un segundo. Tienes que compartir la pantalla. Sí, Que sí, estoy en ello, estoy en ello. Es pasó que por la me mañana. he dado cuenta que no estaba compartido. Mientras tanto, contestamos a la pregunta, si quieres. Sí, dale, sí, mientras que lo pongo, dale. A ver, la cinta que se coloca en el techo es la misma cinta que se coloca en cualquier otro tipo de junta. Hay que doblarla en el techo hacia la pared existente. El problema, y supongo por ahí me dirás, que es que tienes un techo ya rematado. Bueno, es que la forma de rematar para que no aparezca junta es doblar y taparla con pasta de juntas igual que cualquier otro. Igual que una esquina lateral, igual que cualquier cosa. La forma de hacerlo es así. Vale. ¿Estáis viendo el vídeo? Sí, se ve. Vale, Se ve perfectamente. perfecto. ¿Lo vas a ir explicando tú, Sí, Rubén? va un poco ralentizado, se ve un poco ralentizado. Realmente es todo lo que hemos ido hablando. Recordaros alguna cosa sobre la marcha según va, para no parar el vídeo, por si acaso se nos atranca. Tener mucho cuidado con los perfiles, cortan como cuchillas de afeitar, poner guantes anticorte siempre. Lo de los 60 centímetros de separación entre tornillos es un poco lo que decías tú ahora. Si es menos, no pasa nada. Siempre decimos no más, pero si es menos, mejor. Aquí veis los refuerzos que utilizamos tanto en puertas o ventanas para darle más consistencia a los pasos. Y aquí estáis viendo que van doblados, es decir, no se corta completamente para que siga teniendo la función de sujeción. Ahí irá atornillado con unos tornillos laterales, uno roscachapa, y para darle fuerza. Y estos dos montantes que debéis colocar aquí a los laterales son montantes de refuerzo también. Tienen la misma función, darle más refuerzo a las zonas más débiles que son los pasos. Ahí veis que hemos mantenido además la modulación, si os fijáis. Y ahora veréis cómo hacemos el corte de la bandera que os comentaba antes para que no tengamos un problema en la junta que va sobre la puerta o en este caso sobre una ventana. ¿Vale? Ahí lo veis perfectamente. Y ahora vemos el paso de instalaciones donde los montantes habían quedado todos a la misma altura, pero hubo que pasar por debajo de la ventana, como veis, y la caja de registro, que es en la caja de enchufes, que es muy sencilla de colocar. Ahora ponemos el aislamiento y ya cerramos con la segunda capa por la parte de atrás. ¿Vale? La segunda capa, recordar que también tiene que ir trascorteada, es decir, no pueden coincidir la junta de la cara 1 del tabique con la de la cara de atrás. ¿Vale?
Este es un guardavivos que tenemos o que ya vamos a sacar de gama. Lo que pasa es que este vídeo ya tiene 3 años, que tuvo su éxito al principio, pero bueno, ahora ya no la tenemos. Esto es el encintado, ya ves que es muy sencillo. Esto sería un Q1 y luego aquí ya estamos haciendo el remate con el Q2. Esto sería ya listo para un poco de lija y pintura. Vamos a poner otra vez la presentación. ¿Vale? Y vamos a continuar con la presentación. Vale. Estáis viendo la presentación, ¿verdad? Perfecto, sí. Perfecto. Pues continuamos con tradosados de PIL, en este caso. ¿Vale? Y lo que vamos a ver es, bueno, pues lo primero que tenemos son tradosados directos. Los tradosados directos es algo que, bueno, si tenéis que hacer, bueno, pues siguiendo un poco las recomendaciones que hay tanto en la norma como en los diferentes manuales del fabricante, ¿vale? Vais a tener que colocar pelladas supuestamente cada 400 por 400, o sea, hacer una cuadrícula de 400 por 400 y aproximadamente con más o menos 50 milímetros, ¿vale? Estas pelladas tienen que tener 15 centímetros y 2 centímetros de espesor. Esto es lo que nos dice la norma. Mi consejo es que si podéis evitar los tradosados directos, os vais a evitar también muchos problemas, ¿vale? Normalmente el tradosado directo suele conllevar bastantes problemas. Tener en cuenta que es un sistema que va completamente pegado al muro, entonces cualquier problema que tenga el muro nos lo va a reflejar y encima se convierte la placa de yeso en la parte más débil de ese sistema, ¿vale? Con lo cual, más fácil que nos pueda reflejar cualquier problemática. Luego tendríamos sistemas con perfilería, ¿vale? Y podríamos, bueno, pues tener diferentes características. En los tradosados autoportantes tendríamos diferentes sistemas de arrastramiento. Los arrastramientos son aquellas uniones que tiene la perfilería del sistema con el muro base, con el ladrillo, ¿vale? Podríamos utilizar estas definiciones que, bueno, estos croquis que veis aquí, para hacer un buen arrastramiento. La mejor, o la que yo creo que está mejor, bueno, pues podríamos utilizar el raíl con montantes cruzando para unir este sistema, o bien utilizar piezas específicas, como sería este caso. Podríamos, por ejemplo, irnos a piezas de fabricantes que nos ayudan a colocar silent block y que nos reducen todo el tema de transmisiones acústicas, por ejemplo, o inclusive también transmisiones térmicas. Luego, la colocación de si hiciéramos un sistema con omegas, ¿vale? Que al final es un sistema exactamente igual o muy parecido a un sistema de tradosado directo, pero utilizando una perfilería y que siempre nos va a aportar alguna pequeña ventaja con respecto del pegado, ¿vale? En este caso, podríamos bien llegar con los perfiles verticales de forjado a forjado, respetando una distancia entre forjados de 1 centímetro por arriba y 1 por abajo, o bien podríamos utilizar una omega horizontal y colocar omegas verticales en las cuales igual respetemos una pequeña separación entre la horizontal y la vertical. Y luego, muy importante y un detalle a tener muy en cuenta es que cuando utilicemos omegas, perfiles omegas, el tornillo que utilicemos para colocar la placa, tenemos que tener en cuenta que nunca tiene que llegar al muro base, ¿vale? Sí, el tradosado con omegas es un tradosado semidirecto, ¿vale? Correcto, se llama así. Vamos a pasar el vídeo, si no te importa, Rubén, porque vamos a ir pillados de tiempo. No, y aparte es muy similar, claro, no deja de ser medio tabique al final, un trasdosado autoportante, o sea que no, por eso no hay problema. Esto sí es un punto muy importante. Tenemos que tener en cuenta que los sistemas de placa de yeso laminados son sistemas flexibles y para que trabajen correctamente y no tengamos problemas de fisuras, tenemos que hacer juntas de dilatación en los sistemas. Sé que no es la cosa más estética del mundo, pero cuando tenemos un sistema de grandes luces, de grandes dimensiones, es fundamental que hagamos estos sistemas, ¿vale? O sea, que hagamos estas juntas de dilatación. Tenemos diferentes fórmulas, o sea, se pueden hacer de diferentes formas estas juntas de dilatación. Hay miles de fórmulas para poderlas hacer.
Estoy convencido que si nos preguntáis a la gente de Bitmat o preguntáis a la gente de Placo, seguro que os podemos dar la fórmula que mejor se adapte a vuestra obra, ¿vale? Tener en cuenta que entre adosados las juntas tienen que ir cada 11 metros y en tabiques esas juntas tienen que ir cada 15 metros, ¿vale? También, muy importante, el tema de la junta del edificio. Que no se nos olvide, ¿vale? Es decir, normalmente los edificios tienen juntas de dilatación. No todos, pero cuando pasan de 25 metros, de 30 metros, de 40 metros, suelen llevar una junta de dilatación. No metros cuadrados, metros lineales. O sea, un muro que sea más largo de 40 metros nos va a llevar una junta de dilatación ese muro. Pues nosotros con nuestro tabique de placa, con nuestro tradosado de placa, lo que vamos a tener que hacer es hacer juntas cada 11 metros si son tradosados y 15 metros si son tabiques, y cuando lleguemos a la junta de dilatación, respetar también esa junta de dilatación. ¿Vale? Esto está preguntando alguien ahí los metros cuadrados. No son metros cuadrados, son por metros lineales. Cada 11 metros Correcto. Lineales o 15 metros en tabiques. Realmente no va en un edificio, en un piso, no suele ser habitual que te encuentres una junta de dilatación, porque suele estar entre dos pilares siempre. Pero sí que es cierto que en un bajo comercial sí que puede ser bastante habitual. Entonces, tener en cuenta, sobre todo, respetar las del edificio, y si no hubiera, tenéis que hacer una vosotros cada 11 metros en un trasdosado, ¿vale? Efectivamente, los trasdosados que hagamos deben ser independientes de las juntas de la construcción. Es decir, no podemos coger un tradosado y pasar por encima de una junta del edificio, de una junta de la construcción, y no hacer justo en el medio nosotros un corte. O sea, tenemos que independizar los dos lados, porque ese edificio, si se va a mover, lo más normal es que se mueva justo en esa junta. Porque para eso están pensadas este tipo de juntas, ¿vale? Para absorber cualquier tipo de movimiento que puedan tener las construcciones. En cuanto a las cajas o registros, rogaros, por favor, utilizar herramienta adecuada y cajas específicas para placa de yeso. No intentemos hacer un agujero en un tabique de pil o en un tradosado de pil con un cincel. Y suena un poco exagerado, pero es que lo hemos visto. De verdad que es mucho más fácil coger una sierra o un cúter y hacer el corte del agujero. O un taladro con una corona, ¿vale? En este caso. Y otra cosa fundamental es respetar siempre que las cajas no estén enfrentadas. Imaginaros que estamos haciendo la separación de dos habitaciones y ponemos el enchufe del cabecero de mamá enfrente del enchufe del cabecero del niño, de la habitación del hijo. Cualquier conversación, cualquier ruido, cualquier cosa se va a transmitir de una habitación a otra. Entonces, esto llevado a una vivienda, pues a lo mejor no pasa nada. Pero cuando nos vamos a sistemas que no son los mismos usuarios, seguramente tengamos una problemática que vamos a transmitir ruido sin tenerlo que hacer. Aparte que en la mayor parte de los tabiques no os van a entrar y os van a dar unos problemas brutales. O sea que separarlas exactamente. 20-30 centímetros mínimo, ¿vale? Eso mínimo. La fórmula ya la veis ahí, que es 2 por la anchura del tabique, pero que sea una altura, que sea una distancia que veáis que sea buena, razonable, ¿vale? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Cuando cogemos las cajas de registro, las cajas de mecanismo, es utilizar un sistema que nos permita colocar aislamiento entre ellas, ¿vale? No podemos rellenar con pasta y que toquen las dos capas de placa, digamos, con esa pasta. Vamos a generar un puente acústico y un puente térmico, y esto va a hacer que, bueno, pues no funcione el sistema de forma correcta. Otra de las cosas que también es fundamental es que tengamos en cuenta este pequeño cuadro que veis aquí y que Placo tiene publicado en su guía del instalador. ¿Por qué es fundamental? Porque en función de las diferentes humedades que tengan los ambientes, los fabricantes utilizan unas placas u otras, ¿vale? O recomiendan unas placas u otras. ¿Por qué?
Porque tenemos, por ejemplo, sistemas de escasa humedad, como podría ser la habitación, el salón, un pasillo, ¿vale?, de una vivienda. Son sistemas o zonas que la humedad normal debe ser una humedad baja, ¿vale? En esos sistemas podríamos utilizar cualquier tipo de placa, desde una placa estándar a cualquier placa de las de humedad. No hay un requerimiento, pero se podría utilizar. Cuando ya hablamos de cocinas, lavabos, duchas y baños privados, estaríamos hablando que aquí sí utilizaríamos lo que se conoce como la placa verde, ¿vale? La placa de humedad. La placa, en este caso, placomarín, que encima, además, por norma, nos viene definida como una placa H1, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis. En el mercado hay placas que son H2 y no cumplen con este requerimiento. No pueden ser instaladas en estos sitios, ¿vale? Luego, cuando ya hablamos de fuerte humedad, hablamos de instalaciones sanitarias, de cocinas colectivas, lavaderos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estaríamos hablando de que ya nos tendríamos que ir a sistemas especiales para esa fuerte humedad. Y ya también hablaríamos, pues, de sistemas de muy fuerte humedad y de sistemas de exterior, ¿vale? Y hablaríamos siempre de placa Glarrock X o placa Aquarrock, ¿vale? ¿Alguna cosa, Rubén? ¿Se me ha olvidado? No, aquí no. Simplemente decirles que tanto la Glarrock como la Aquarrock que cumplen en semi-intemperie y en fachadas no vamos a hablar porque hay un monográfico respecto a fachadas, y que cualquiera de las dos en semi-intemperie, la Glarrock en semi-intemperie debe ir con la Promix Hydro para evitar que la aparición de hongos y de fluorescencias, ¿vale? Recordarlo porque, bueno, a veces se nos olvida y puede haber algún problema. Pero nada, perfecto, todo perfecto. Vale, continuamos. Venga, vamos a haceros una pequeña pregunta. A ver si nos habéis prestado atención. ¿Qué placa de isolaminado de placo utilizaríais para un soportal al aire libre de un edificio? Os damos 3 opciones. PPM es perfecta para este uso. BA es una ciudad que no tiene humedad. Glarrock X. Bueno, de momento parece que sí que nos estaban escuchando, ¿eh? Tenemos un 100%. Bueno, alguno nos ha puesto una PPM. Venga, vamos a dar aquí un poquito de tiempo, que termine ya las votaciones. No es un error. Espero que haya querido... No es un error alguno haya querido simplemente gastarnos la broma. No es alguno tampoco está poniendo habitual, que la vea. Entonces espero que simplemente estén de broma. Mientras responden, David, nos hacen una pregunta y dicen que si, que si pueden poner una PPM a semi-intemperie. No, vamos a dar contestación ahora, ¿vale? Precisamente es un poco esta pregunta, hace referencia a lo mismo. Bueno, tenemos ya más de un 50% de las votaciones realizadas. Si os parece, finalizamos votación, ¿vale? Para no ser cansinos. Os comparto los resultados. Bueno, ¿estáis viendo los resultados? Sí. Vale. Como veis, bueno, pues tenemos un 91% de personas que habéis dicho que la Glarrock X, que efectivamente sería la placa que deberíamos utilizar. BA, por supuesto, jamás de los jamases deberíamos utilizarla. Y la placa PPM, aunque sea aquí diga que es perfecta para ese uso, es mentira. No es perfecta para ese uso, ¿vale? De hecho, vamos, si queréis, un momento a volver a la diapositiva anterior, ¿vale? Y vemos cómo en zonas de semi-intemperie, que no me he querido parar precisamente porque teníamos esa pregunta, en zonas de semi-intemperie, balcones, soportales, aleros, ¿vale? Como podéis ver que las placas a utilizar serían o bien la Glarrock X o bien la Aquarrock, ¿vale? Están preguntando la pasta para la placa verde, entiendo. ¿Es la PR Hydro o la Promix Hydro? ¿Vale? La PR Hydro es en polvo, es una pasta de fraguado, y la Promix Hydro es una pasta de secado y es especial para zonas de semi-intemperie porque viene con tratamiento bactericida también
Y aparte en semi-intemperie deberíais de utilizar con la Glass Rock siempre la cinta de fibra de vidrio, ¿vale? Sí, con la Glass Rock, que es una pasta que lleva una malla de fibra de vidrio, efectivamente deberíamos utilizar esa malla. Nos preguntan también cómo se comporta el tradosado directo en zonas de fuerte humedad o al exterior. Pues si para el interior, si ya para el interior no lo recomendamos, para esas zonas aún menos. Tener en cuenta que son zonas todavía en las cuales vamos a tener muchas más dilataciones, contracciones por cambios de temperatura. Cuanto más expuesto a movimientos, expuesto a ese tipo de comportamientos, tengamos un sistema rígido, como es un tradusado directo, peor se va a comportar, ¿vale? O sea, no es lo más recomendable precisamente utilizar un tradusado directo en este tipo de situaciones. Nos dicen también, en un baño con doble placa, ¿las dos tienen que ser hidrófugas o solo la del exterior? Entiendo que la del exterior solo es suficiente. No entiendo por qué tendrían que ser las dos. ¿No? ¿Tú qué dices, David? Yo diría que cuando estamos hablando con placas PPM, yo sí recomendaría que las dos fueran hidrófugas, ¿vale? Porque así lo dice la norma. Cuando estamos hablando de sistemas con Glassrock X, sí que es verdad que la Glassrock X tiene una protección muchísimo mayor y seguramente no hiciera falta, pero también es verdad que habría que leerse minuciosamente la norma para saber cuál es el nivel de exigencia, ¿vale? Continuamos si quieres y luego vemos algunas preguntas. Al final, de todas formas, haremos turno de preguntas y podremos repasar todas estas preguntas que vamos dejando en el tintero, ¿vale? En lana de roca y fibra, yo creo que Estefanía está por aquí echándome un cable. Sí, continúa si quieres. Sí, continuamos. Techos. ¿Lo explicas tú, Rubén? Sí, techos. Vamos a pararnos poco aquí porque simplemente deciros que tenemos muchos tipos de techo, pero en este caso os vamos a presentar dos, que son los más habituales. Esto es un techo de varilla roscada F530 y horquilla de cuelgue, que es el más habitual. Las distancias entre un cuelgue y otro son 1,20 y 60 máximo. Yo siempre digo que depende la modulación que vais a utilizar, que suele ser 40, 50 o 60. Las más habituales son 50 y 40, pero bueno, deberéis de hacer un anclaje, ¿vale? Recordar, aquí a daros una puntualización, esta es la forma correcta de hacerla y siempre la placa debe ir colocada en sentido contrario a la colocación de los perfiles, es decir, perpendicular, no en la misma dirección de los F530. Y eso es bastante más habitual de lo que parece, que colocamos la placa en la misma dirección. ¿Vale? El sistema que vamos a poner a continuación es el sistema que llamamos perfil sierra, es el Steel Print 50, el nuestro. La gente vulgarmente le conoce así como perfil sierra. Y es un sistema que lo que os va a permitir, aparte de que según mi punto de vista es más cómodo, os va a permitir hacer anclajes cada más espacio. Es decir, no vais a tener que poder hacer los anclajes cada 1,20, que es cuando podéis colocar los perfiles sierra, y ahí ya colocáis los F530 encajados sobre el perfil sierra. A ver, para nosotros yo creo que es el más fácil. Dime. Por si ha habido alguien que no ha entendido, en este sistema tendríamos que colocar una cuadrícula de 600, máximo 600 por 1,20. Y en cambio, con el perfil sierra, con el Steel Print 50, haríamos una cuadrícula de 1,20 por 1,20 en los anclajes al forjado, ¿vale? Claro. Se ahorra muchísimo agujero, que realmente es lo más complejo de siempre de los techos suspendidos, el tema de los anclajes a los forjados. ¿Vale? Y luego, a continuación, aquí están las fotos que más me gustan. Estos son fotos de obras nuestras, obras reales. Esto es lo que conocemos como enanos, que se le llama así, que solamente es una escuadra hecha con el propio perfil, y ahí atornillamos la estructura de techo, ¿vale? Esto no se puede hacer. Y el resultado de hacerlo de esta manera lo veréis a continuación. En este techo se ha caído. Por muchas razones. Primero, porque esos enanos rigidizan los techos de tal manera
que cualquier movimiento que haya en el forjado o haya en la estructura de arriba, lo que va a hacer es que esto colapse, ¿vale? O agriete. En el mejor de los casos puede agrietar. Normalmente no se caen, pero se caen. No, sí que se caen. Se cae ¿vale? alguno. Y cuando se caen, pues como podéis imaginaros, es bastante peligroso. De hecho, bueno, pues en las noticias ha habido más de un caso de se ha caído un techo en un colegio, se ha caído un techo en... ¿vale? Entonces, bueno, tener mucho cuidado con cómo hacéis un techo, porque puede tener inclusive responsabilidades legales. Nos preguntan qué altura mínima desde el forjado puedo descolgar el falso techo con varillas. Hombre, exacto la medida, pues no me la sé, pero lo que te permita la varilla y la horquilla de cuelgue. Unos más o menos de 5 centímetros no consigues hacer un techo suspendido. Te iba a decir que, ¿vale? que yo no tengo, yo creo que no hay, o sea, realmente no es una altura mínima, no existe una altura mínima como tal, o en ningún sitio te la marca, pero que sí que es un poco de lógica, simplemente por a la hora de la colocación y demás de la varilla, las horquillas, la poder nivelar las horquillas, mínimo 5 centímetros. De hacia arriba, menos de 5 yo creo que ya no consigues hacerlo siquiera. No, sería complicado, la verdad. A ver, aquí veis otro techo también, ese es de una obra, además que visité yo, de Salamanca, y se cayó. Era una estructura de hierro que se dilataba con el calor y luego se contraía por la noche con el frío y al final acabó, como era tan rígida, acabó colapsando la tornillería y se cayó como un dominó. Aquí solo veis una parte, pero se cayó el techo completo. Aparte que aquí también estaba mal colocado la placa, estaba en la misma dirección de la perfilería, con lo cual eso ya favorece más todavía el que eso pueda colapsar y caerse. Bueno, aquí podríamos ver infinidad de errores, la verdad, porque vemos enanos con CR2, vemos hay perfiles atornillados, empalmados, bueno, hay infinidad de errores, la verdad. Podríamos hacer el busca los 7 errores y no acabamos nunca. En este nivel anterior no se podría ser peor. El vídeo, si quieres, lo saltamos, vamos un poco pillado de tiempo. Venga. Y al final lo pueden ver en la página web, que las tenemos en la página web, ¿vale? Perfecto. A ver, deciros aquí, la protección pasiva es ahora mismo algo que tiene muchísima relevancia. Siempre que tengáis que hacer una nave industrial, una tienda, una reforma, rehabilitación de una tienda, cualquier tipo de lugar público, os van a pedir una sectorización. Una sectorización es separar lo que es una estancia de otra un tiempo determinado. Y aquí hay un error muy claro de concepto. Reacción y resistencia. La reacción del fuego es intrínseca de un material, ¿vale? Es decir, un material reacciona de una manera u otra al fuego. Reacciona pues con más llama, más humo, menos humo, propaga el fuego, no lo propaga. Esa es la reacción. Y la resistencia es de un sistema constructivo. Es decir, un tabique, un techo, un trasdosado, cualquiera de ellos tienen pueden o no, si está ensayado, tener una resistencia al fuego. Y eso va medido en minutos, ¿vale? Entiendo por lo que estás diciendo que entonces no podemos decir que una placa de 15 milímetros ppf tiene una resistencia al fuego de 60 minutos. No, y además es una pregunta bastante recurrente. Es decir, a mí me llaman muchas veces preguntándome, si pongo 2 placas de 15, ¿qué fuego aguantan? Pues no lo sé lo que resisten al fuego, la verdad. Tienen una reacción al fuego. Son A2, S1 de 0, pero no sé lo que pueden aguantar en tiempo. No lo sé, porque no sé en qué sistema están colocadas. No sé si están con un tipo de perfilería, con otras, si están pegadas con... Es que no lo sé. Entonces, no podemos decir qué resistencia al fuego tiene una placa, o un perfil, o un tornillo. Es que no lo sabemos. Vale. Si me pasas la diapo, por favor. Sí. A ver, aquí es donde veis la reacción al fuego que comentamos. Si os fijáis, tiene la clasificación A2 la placa, S1, es decir, producción baja de humos, no produce humo. Realmente es incombustible, tendría A1 de no ser por la celulosa que tiene encima. Y no produce gotas o partículas al caer, es decir, al quemarse. Es muy habitual que cuando hay un incendio ya ves que gotea y eso propaga más el fuego. Bueno, pues en este caso la placa de yeso tendría A2, S1 de 0. Esa sería su reacción al fuego. La resistencia al fuego es otra. ¿Vale? La resistencia la veremos luego, que es parte de un sistema. Tener en cuenta que cualquier producto que se utilice o que vaya a quedar expuesto
en una construcción, ¿vale? Una edificación en España y que esta edificación esté atada al código técnico de la edificación, que deberían ser todas, debe tener máximo una clasificación de reacción al fuego BS2D0, D1, perdona, BS2D1. Es lo máximo que nos permite colocar un material que yo vaya a poder ver, que yo vaya a poder tocar, ¿vale? O sea, no son materiales que queden dentro de una cámara, o sea, sino los materiales que están expuestos directamente, ¿vale? Con lo cual, imaginaros realmente la importancia de la clasificación de la reacción al fuego. Y aparte que eso, que lo importante es que ustedes con el concepto de que no es lo mismo una cosa que otra y que siempre que tengáis que hacer algo que vaya a resistir una cantidad de fuego tiene que formar parte de un sistema, ¿vale? Ya sea con lo que sea, pero tiene que formar parte de un sistema. Pongo el vídeo, ¿eh? Sí, sí, perfecto. Bueno, este vídeo que veis en imagen, como veis, se empieza a provocar un incendio en el árbol de Navidad, ¿vale? Este incendio, pues, como el árbol de Navidad es de plástico, tiene muchísima conductividad a la hora de quemarse, o sea, es muy combustible, y vais a empezar a ver que empieza a transmitirse el fuego de un mueble a otro o de un objeto a otro. Además, fijaros que ya en 23 segundos daros cuenta de cómo está de humo. Y ahora vais a ver aquí de la lámpara cómo caen gotas. Esas gotas incandescentes son las que nos marca esa clasificación que veíamos antes, ¿vale? A mí este vídeo la verdad es que siempre me ha parecido impactante. Llevo viéndolo muchos años y la verdad es que me parece impactante. Fijaros en 41 segundos cómo se ha propagado el fuego en una habitación. Ahí ya no habría animal capaz de respirar. ¿Vale? Sí, además, daros cuenta en el tiempo que ha pasado, es decir, ha pasado en nada, que es mucho más impresionante. ¿Habéis visto cambio de diapositiva? Porque no, es que No. me ha fallado el PowerPoint. Segundito, perdonarme, ha fallado la informática, cosas del directo. Se está reiniciando el PowerPoint. Mientras tanto, hay una pregunta. Nos dicen cómo podemos saber la resistencia, o sea, la resistencia al fuego de un sistema. Perdón, si no podemos saber la resistencia al fuego del sistema, ¿cómo justificamos que cumplimos el código técnico? Sí, podemos saber la resistencia térmica al fuego del sistema, es decir, si necesitáis un sistema EI en techo, EI 90 en techo, nosotros os decimos que tiene que ser 3 placas de 15 con sus horquillas de cuelgue y con sus horquillas de cuelgue y con su varilla. Lo que no podemos saber es la reacción al fuego de un material, es decir, el material solo es según la catalogación que veis ahí. Pero la resistencia al fuego, por supuesto que lo sabemos y que os lo podemos decir. Lo que tenéis que decirnos nosotros, según el proyecto, qué EI vais a necesitar y nosotros os decimos qué sistema tenéis que utilizar, no tenéis ningún problema. Mira, ahora lo veis aquí más claro. El sistema antiguo se denominaba RF, ahora es EI. EI simplemente mide 2 cosas. En los ensayos medimos 2 cosas, que es cuánto tiempo mantiene la integridad ese elemento, ese sistema, es decir, cuánto tiempo tardaría, hablado un poco así en gordo, en pasar el fuego al otro lado, y el tiempo que mantiene su criterio de aislamiento térmico, es decir, cuánto tiempo tarda en alcanzar 180 grados en el otro lado o una media de 140 grados. Es decir, eso es lo que mide un sistema y eso sí lo podemos saber. Y es más, eso sí tenemos numerosos ensayos para adaptarlos a la necesidad de cada tipo de obra, ¿vale? Entonces, no, eso no tenéis ningún problema. Lo que no sabemos es el tiempo o el EI que tiene un elemento solo porque no forma parte de un sistema. Eso era lo que queríamos explicar y a lo mejor no quedó claro. Puedes pasar la diapo si quieres. Vale, aquí mirad. Esto es algo muy habitual y también otra pregunta recurrente como lo de las placas. A ver, no se suman las placas para tener un EI. Y es decir, si vosotros tenéis un sistema que ya instalado que tiene EI 60, un sistema antiguo,
y os dicen que eso no está bien y que necesitan un EI 120. No podéis instalar otro sistema por delante y de EI 60 y pensar que eso suma EI 120. No. Si vosotros instaláis un sistema EI 60, es lo que va a aguantar EI 60. Si necesitáis un sistema EI 120 en un trasdosado, por ejemplo, necesitaréis 2 placas Megaplaque de 25, no 2 sistemas de EI 60 juntos, ¿vale? Entonces, por eso digo que es muy importante para todos vosotros que cuando tengáis una obra en la que os soliciten un EI determinado, trasladéis a vuestro comercial lo que necesitáis. Me piden un techo EI 90 y él os va a decir, porque tiene herramientas suficientes para aclararoslo, decir qué sistema tenéis que montar y lo que vais a necesitar para que ese sistema se certifique correctamente, ¿vale? Mira, esto es un ensayo que se hace, por eso es tan importante y siempre insistimos mucho en que se haga conforme el manual y conforme los planos que os enviamos y todos los materiales. En este ensayo se mide, si lo quieres ir poniendo el vídeo para que vayan viendo mientras hablo, en este ensayo, no sé si tiene, yo creo que sí, ¿no? Que tenía el vídeo acoplado, ¿no? Sí. Sí, vale. Aquí vais a ver cómo queda, después de hacer un ensayo, cómo queda un sistema, ¿vale? Ya veréis que prácticamente se queda derretido la perfilería, el metal, y aún así las placas todavía aguantan, estarían en pie, ¿vale? Por eso no estamos viendo el vídeo, creo. No, un segundo, estoy cargándolo, vale. Vale, perdona. Que no se me ha cargado solo. Vale. Un segundito y lo cargo. Pues aquí vais a ver, es muy importante y ya veréis por qué de la relevancia de hacerlo correctamente. Ahí veis que prácticamente la perfilería está desintegrada completamente y aún así la placa ya veis que se mantiene en pie. Eso da a entender por qué hay que hacerlo de esta manera. Nosotros con otro perfil no sabemos si eso soportaría esa temperatura, no lo soportaría, no lo sabemos. Por lo cual tenéis que colocar el sistema completo de placa. Hay una cosa además también a tener en cuenta en todo esto, que está comentando Rubén, ¿vale? Y es que si os fijáis en las gráficas que tenéis a la derecha, bueno, pues es imposible que digamos que un sistema de I60 lo podemos sumar a otro I60. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un ensayo, como veis, esta sería la curva de temperatura del horno, esta que veis aquí. Entonces, esta curva de temperatura del horno lo que me indica es que empieza una temperatura, esto va subiendo de temperatura, el horno, ¿vale? Y pasado este tiempo que marca aquí abajo, pues va alcanzando una temperatura. Imaginaros que yo he hecho un sistema como el que ponía aquí anteriormente Rubén, y yo tengo un I60, ¿vale? He hecho esta instalación y ahora me llega a este I60 el fuego. ¿Cuál es el problema? Que cuando me llega a este I60 no me llega de 0, que es con lo que yo he ensayado aquí, sino que me llega ya a 1200 grados. ¿Vale? Con lo cual yo no puedo sumar esos sistemas, esos 6, porque efectivamente no es lo que tengo ensayado, ¿vale? ¿Que funcione igual o no? Pues no lo sabemos. Si se ensayara se podría saber. Pero bueno, que también sepáis que un ensayo vale muchísimo dinero y por eso los fabricantes al final son tan recelosos de este tipo de sistemas, abrirlos y bueno, pues, mostrarlos de una forma mucho más abierta. A ver, respecto a esto, dentro de lo que es la protección pasiva, lo más habitual y las consultas que más nos llegan, yo creo que ahora mismo es un elemento que no es un elemento habitual, que no es un tabique, no es un techo, no es un trasdosado. El resto no dejan de ser el mismo sistema, solo que en ocasiones con la placa PPF o incluso la PPH. No, aquí estamos hablando de un elemento totalmente distinto, que es la franja cortafuegos. Esto permite sectorizar una nave con otra. Lo que hace es que tarde un tiempo determinado X en pasar el fuego de esta nave a la colindante. ¿Vale? Esto tiene que hacerse de una manera concreta. Las escuadras o el elemento que lo sujeta, que son unas escuadras que fabricáis vosotros en obra, in situ, tienen que tener unas medidas determinadas, tienen que tener una altura máxima al encuentro de cubierta de 40 centímetros
Y eso es muy importante. Recordad que esto en muchas comunidades autónomas viene el departamento de bomberos a medirlo o el ayuntamiento. Entonces, y ellos van a venir con el plano correspondiente, es decir, no saben, no son técnicos, no son especialistas, pero sí tienen un plano en la mano. Entonces saben las alturas que tienen que tener y las distancias que tienen que tener a la cubierta, ¿vale? En la siguiente diapo vais a ver lo que es una franja horizontal. Poco que decir, porque esto tendríais que mirar el plano y verlo, y cuando os pongáis a hacerla, el plano está bastante despiezado, no vais a tener ningún problema. Recordaros dos cosas. El F530 no va atornillado directamente a la escuadra. Recordad que siempre va encajado en las suspensiones que veis ahí, que sí van atornilladas a esa estructura, y que esa estructura tiene un refuerzo interior con un montante de 48, ¿vale? Para darle más estabilidad a este tipo de escuadra. Son escuadras muy resistentes. Dime. Es que esta suele ser una pregunta típica y bueno, pues prefiero hacértela por si acaso. El tema de los anclajes, ¿tiene que ser un anclaje determinado? ¿Podemos utilizar cualquier anclaje? A ver, nosotros siempre esa pregunta también me la hacen bastante a menudo y nosotros en los ensayos se hacen con un taco que se llama el Hilti HRD H. ¿Vale? Pero ahí sí que es cierto que se hace en bloque de hormigón, por eso utilizamos ese taco. Pero lo que tiene que pensar el cliente o el instalador es que, dependiendo del soporte, tiene que utilizar el taco adecuado para ese soporte. Ahí sí que tendría que intervenir posiblemente la dirección facultativa o la empresa distribuidora de tacos que le dé el taco adecuado para ese sistema concretamente o para ese soporte, que no tiene por qué en caso ser de que no bloque tuviéramos un soporte de bloque, pues tendrían un que taco decidir químico qué anclaje. o cualquier cosa, ¿vale? Sí, Vale. pero nosotros... Pues también nos preguntan si se usa tornillo placa a placa. El tornillo placa a placa, me lo preguntan todas las semanas, ya hace tiempo que no fabricamos el tornillo placa a placa, porque está fuera de normativa el tornillo placa a placa. Lo que se usa aquí, hay dos tipos, bueno, tres tipos de tornillos, estaríamos Sí. viendo en este esquema. Por un lado tendríamos los tornillos que utilizamos, que son chapa a chapa o metal metal, que son los que, con los que se fabrica la escuadra, ¿vale? Y tendríamos 6, uno por cada lado, o sea, 3 por cada lado, este de aquí y este de aquí. Y luego, para unir las placas al F530, pues utilizaría en el caso de los tornillos de placo, los TTPC, ¿vale? Y ya un poco en función del espesor de la placa, ¿vale? Recordar que siempre para los tornillos hay que dejar que el tornillo atraviese el perfil 1 centímetro, ¿vale? Esta es la franja inclinada, realmente. A ver, lo hablábamos David y yo. David opina y vamos, y con toda seguridad, con toda la razón del mundo, que es un tema de prescripción, pero sí que es verdad que muchas veces no viene prescrita, es decir, hay veces que pone franja perimetral EI 90. Entonces, cuando no viene prescrita, el instalador tiende a hacerla que más cómodo le resulte. Bueno, como dice David, debería venir prescrita correctamente dependiendo del tipo de cubierta y depende de la altura, etc. Perdóname, te corto, Rubén. En función de digamos, la escuadra horizontal o la escuadra inclinada, ¿vale? ¿Por qué una o por qué otra? Esto es en función de la inclinación que tenga la cubierta, ¿vale? La norma nos dice que hasta 10 grados de inclinación de la cubierta podríamos utilizar una franja horizontal, ¿vale? O sea, siempre que la cubierta tenga una inclinación menor de 10 grados, podemos utilizar una franja horizontal. Si la inclinación es mayor, tendríamos que utilizar la franja inclinada, ¿vale? Efectivamente. Entonces, bueno, es un poco la situación que tenéis que tener en cuenta. Menos de 10 grados de cubierta, horizontal. Que también, ojo, podemos utilizar también la inclinada, ¿eh? Pero lo normal es que utilicemos la horizontal. Más de 10 grados de cubierta, la inclinada. ¿Vale? En este caso, poco que deciros, porque realmente el montaje es similar, sí que lleva un tornillo más que el anterior, y sí que la placa, recordad que no es de 1 metro como en la figura anterior, porque aquí 1 metro es lo que tiene la escuadra arriba, entonces al ser inclinada la franja,
pues la placa va a ser un poco mayor, va a ser de 1,10 más o menos, o va a ser 1,095, pero bueno, 1,10 más o menos es lo que va a Aquí tener. lo que nos pide la norma es que la proyección de la escuadra en el suelo, en el forjado inferior, tenga una proyección de 1 metro. ¿Vale? Por este motivo es esta cota, ¿vale? Esto tiene que tener 1 metro y para que esto tenga 1 metro tiene que tener más o menos 1,10. La franja Vale, inclinada. estoy viendo muchísimas preguntas. Si quieres, David, luego las contestamos todas al final porque hay bastantes. Sí, Luego sí, vamos sí. haciendo, ¿vale? Sí, vamos apuntándonos y de todas formas Estefanía también nos está echando un cable, ¿vale? Vale, Y las que ve que son más directas nos las indica y las que no, vale. pues nos las dejamos para luego, ¿vale? Aquí veis un detalle de la escuadra, Rubén. Sí, aquí es, a ver, el detalle es incidir más sobre lo mismo porque es el error más común. Es uno, el atornillar directamente el perfil F530 a la escuadra, no utilizar la suspensión y no meter el montante M48, meter el montante dentro del canal para darle más resistencia a la escuadra. Son los dos errores que más me encuentro cuando vamos a ver una franja. Sobre todo la tendencia que hay a atornillar directamente el F530 por comodidad a la escuadra. Eso no se puede hacer, tiene que estar encajado en la suspensión. Continuamos. Bueno, este es el Vale, vídeo, yo creo que también igual lo podéis tenéis ver en el canal perfectamente. YouTube. En el canal YouTube de Placo los tenéis, todos estos vídeos están ahí en el canal YouTube, ¿vale? Perfecto. Bien, esta franja queríamos enseñaros algo un poco, bueno, pues como nos gusta enseñar cosas dramáticas, pues a ver, tenéis una franja cortafuegos, por definición tiene que ser continua, no puede tener cortes ni encajes. En este caso hay un elemento de electricidad que pasa por el medio, dejando un agujero bastante evidente además y encima bastante regular hecho. En caso de ser eléctrico, podría perfectamente haberse pasado por otro lado, para empezar, y si fuese una bajante que no se pudiese mover, hay elementos de protección pasiva que se venden, collarines de protección pasiva, etcétera, etcétera. Hay Los tenéis suficientes todos elementos, disponibles en Bitmap. por ejemplo, efectivamente. Y ahí no tendríamos por qué hacer ese corte ni ese encaje que puede provocar un problema de paso de fuego hacia la nave colindante, ¿vale? Vale. Bien. Esto tener en cuenta, ¿vale? Esto al final, cuando nos llegue la inspección de bomberos a certificar la obra, que es lo más habitual, o del ayuntamiento, me da igual, te van a decir, no te certifico, esto no me va a aislar nada, ¿vale? En relación con esto, sí que hay una pregunta que quiero resolver ahora, ¿se podría hacer como un techo enganchado a la viga? No, el techo es un techo y las escuadras o los sistemas de franja en contra mediana y cubierta son sistemas de franja mediana y cubierta. Os indico, para cumplir la normativa, el RESCIE, ¿vale? Lo que nos indica la normativa es que hay 3 formas de realizar este tipo de protecciones. Por un lado está la franja de encuentro mediana y cubierta, que son las que hemos visto hasta ahora, y luego tenéis otras 2 opciones que son mucho más habituales en Europa. Por un lado es elevar la medianera 1 metro por encima de la cubierta, ¿vale? Continuar con la medianera 1 metro por encima de la cubierta. Y otra opción es el techo que tenga el 50% de protección frente al fuego, o sea, la cubierta tenga el 50% de protección frente al fuego que tiene la medianera. Es decir, si una medianera tiene un EI 120, podríamos poner un techo a toda la cubierta EI 60. Y de esta forma quedaría perfectamente cubierto este requerimiento que nos dice el RESCIE, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis las 3 opciones y podéis trabajar cualquiera de ellas, ¿vale? Que lo sepáis. Bien. Venga, otra pregunta que os vamos a lanzar. En cuanto a protección pasiva, ¿vale? ¿Qué criterio me marca la resistencia de una estructura frente al fuego? Mientras que la gente va contestando, bueno, hemos dado 3 criterios, el R, el E, el I, y podéis elegir. Leer bien la pregunta. ¿Qué criterio me marca la resistencia de una estructura frente al fuego? ¿Vale? Vamos a pasar luego a explicarla, o sea que no os preocupéis por fallar o no fallar, es lo de menos.
Nos preguntan también en el chat ¿para qué sirve esta escuadra? ¿Para qué sirve la escuadra? Bueno, la escuadra al final es la fijación que tiene el sistema, ¿vale? Para hacerlo correcto y que no se caiga, y bueno, y que podamos fijarlo correctamente. Vale, llevamos más o menos la mitad de las respuestas, el 70% de respuestas. Vale, vamos a finalizar votación. Os comparto resultados. Bueno, espero que estés preparado para explicarlo bien, Rubén. Sí, era pregunta Tenemos trampa, un 79% Sí. de gente que nos dice que leí, un 13% que nos dice R y un 9% que nos dice E. A ver, sí. Lo hablamos esta mañana, era pregunta trampa y a ver, si pasas la diapositiva ahora se va a ver más claro. Sí. No, Voy a ello, ¿vale? Esto era con un poco mala leche. A ver, realmente la EI define lo que es la resistencia de un sistema al fuego. Es decir, el EI es la resistencia, la R, es el tiempo que mantiene la capacidad, por tanto, un elemento. Es decir, hablamos de estructuras metálicas. No estamos hablando ya de un sistema. Entonces, ahí qué es lo que se mide, y se miden cosas distintas. Se mide cuánto tiempo tarda esa estructura en soportar el peso para la que está pensada. Es decir, cuánto tardaría en poder colapsar esa estructura, en poder caerse. Y es verdad que se mide diferente. Y esto sí que se mide con una R. ¿Vale? Y para eso hay que calcular la masividad, es decir, tenemos que saber, o el comercial tiene que saber, o vosotros tenéis que saber qué tipo de viga es para calcularle la masividad. Es una fórmula un poco compleja que no vamos a poner aquí porque vamos con poco tiempo. Porque la tenéis resuelta, además. Sí, porque la tenéis resuelta con una aplicación que os podéis descargar, que veréis luego. A ver, realmente la resistencia de la protección de estructuras se hace de tres maneras. Es pinturas intumescentes, es decir, una pintura que se aplica, que tiene un gramaje y eso protege hasta EI90. Proyección de yeso con vermiculita, en nuestro caso se llama Ignite, que llegarías hasta 240, y luego una protección por cajeado, es decir, con placa de yeso con PPF, con placa de yeso especial para fuego, ¿vale? Para calcular la masividad de ese elemento, para poder calcular qué revestimiento lleva, tenéis el cálculo de factor de forma de Placo. Ahí podéis calcular de una manera, descargarosla, es gratuita, ponéis cálculo factor de forma en el Play Store y os va a salir. Y es muy intuitiva y solo metiendo los datos de la viga en concreto, de cuántas caras vais a revestir, qué resistencia necesitas proteger, te va a salir un final donde te dice qué revestimiento tienes que meter con un mínimo de 2 placas. ¿Vale? Entonces, ¿tenéis dudas? Además, los vendedores de los almacenes ya han recibido formación también al respecto y saben manejarla, ¿vale? La aplicación. Muchos de ellos también la tienen en sus móviles y la tienen para acceder, o sea que, bueno, pues les podéis preguntar también a ellos y ellos explican tranquilamente cómo hacer esta configuración, ¿vale? Mirad, estos son todos los elementos que necesitaríais para hacer un cajeo correctamente de viga. Si no tenéis todos estos elementos para hacer un cajeado de viga, pues no lo vais a hacer correctamente y no se va a certificar ese cajeado. Recordarlo muy bien porque el clip es imprescindible, el número de clips necesarios son los que son, ni menos ni más son los que son, y necesitáis también un gran desconocido que veréis luego en el croquis, que es el fleje, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en la siguiente diapo. Mirad, en esta diapositiva yo una de las cosas que más me gusta recordar siempre es el perfil, es que lo veo fatal, el fleje para unir lo que es el matajunta de las dos placas. ¿Vale? Protección de estructuras. Protección de estructuras, sí. Vosotros daros cuenta que siempre vais a tener que poner dos placas para proteger una estructura metálica, una viga, y siempre tiene que ir a matajuntas, tal y como decimos siempre también con los tabiques, los traslosados y los techos. Entonces, esto no es más que otro sistema de placa de yeso, tiene que ir a matajuntas. Y la forma de atornillar correctamente la siguiente placa sobre la primera tiene que ser colocándole el fleje, ¿vale?
Y es obligado ponerlo, sí, estoy viendo la pregunta, es Sí. obligado ponerlo. Es parte del sistema, al ser parte del sistema es obligado ponerlo. También los clips de fuego tienen que ir a 80 centímetros. Es que es importantísimo, como visteis antes en el horno, respetar todas las partes del sistema y las medidas correctamente, porque si no, no va a funcionar bien y podéis tener un problema. Estamos hablando de colapsos de estructura, no se puede hacer de cualquier manera. No se puede atornillar el F530 directamente a la estructura, o sea, tiene su forma de hacerlo y es por algo. Para un pilar cuadrado. Esa responderá tú, David. Para un pilar cuadrado. Sí. A ver, aquí hay diferentes soluciones, ¿vale? Pero bueno, esta mañana de hecho lo hablábamos, Rubén. Sí, precisamente por ¿Qué eso. solución podríamos dar a algo así? ¿Vale? La solución precisamente que yo daría en un caso así sería hacer un trasdosado, pero esto ya es algo que nos tiene que digamos, autorizar el fabricante, que lo están haciendo, ojo, que si nosotros lo pedimos, nos lo están dando. Y esto se justifica de una forma, y es que si yo protejo completamente ese pilar y garantizo que en ningún caso va a llegar el fuego a esa estructura metálica, yo estoy garantizando que tiene un EI90. Entonces, al tener ese EI90, a la vez estoy garantizando que esa estructura, ese pilar cuadrado, va a tener esa R90 de una forma indirecta, ¿vale? O sea, no es una forma directa. También os digo que cuando estéis en una situación de este tipo, antes de hacer la obra, antes de tomar vosotros la decisión, lo habléis con la dirección facultativa o el técnico de la obra, ¿vale? Y si tenéis dudas y no os atrevéis, no os veis capacitados, llamar al fabricante, o sea, llamarnos al distribuidor en este caso. Si el distribuidor podemos, iremos nosotros, y si no, hablaremos con el fabricante para que os acompañe a esa obra, ¿vale? Siempre, o sea, en decisiones de temas de fuego, siempre involucremos a los diferentes, las diferentes personas o las diferentes empresas que pueden estar involucradas, ¿vale? Porque al final nos puede llevar a un problema el no hacerlo. Claro, entonces yo no es mucho quería, mejor el hacerlo. ¿Vale? Yo no quería David, antes de eso nos preguntaban si es obligatorio poner el fleje. Sí, lo ha dicho ya contestamos, sí. Rubén, que era obligatorio. ¿Vale? Os iba a decir yo que yo no quería contestar porque está grabándose, entre otras cosas. Entonces, esos son soluciones que hay que dar in situ a cada obra y a cada momento. Normalmente se suele solucionar efectivamente con un trasdosado, pero eso tiene que verse la obra, el sitio y, por supuesto, que la dirección facultativa lo permita, ¿vale? Sí, por eso. Yo os digo que la solución normalmente suele ser esa, que es lo que dice Rubén, lo que os decía antes, pero que nunca toméis vosotros esa solución, ¿vale? Que siempre, absolutamente siempre, sea la dirección facultativa la que tome esa dirección, ¿vale? Siempre clips y no directo a la viga, siempre. Absolutamente siempre. O sea, de hecho, si fuéramos estrictos a nivel normativo con el código técnico, está totalmente prohibido en modificar una estructura metálica. Es decir, pegarle un tiro, sujetar, atornillar o hacer un taladro en una viga, todo eso, vamos, o sea, realmente no podríamos hacerlo. Algunas veces se hace, pero no se debería hacer porque al final estás modificando esa estructura, que esa estructura es lo que ha provocado el cálculo del edificio. Bueno, no tiene por qué pasar, pero oye, estás haciendo cosas que no son correctas. El fleje se coloca entre la junta de la siguiente plancha, es decir, si colocáis la segunda capa, en esa segunda capa las cabezonas tienen que ir atornilladas a ese fleje. Digamos que esta placa, en este caso, sería la junta horizontal y aquí encima vendría otra placa, ¿vale? Respecto a esto, ya veis que la viga, las vigas no deja de ser un pilar, pero puesto de manera horizontal, la diferencia no es ninguna, se hace de la misma manera. Ahí solo hay una diferencia, que es que se utiliza el CR2 porque está pegado arriba forjado, ¿vale? Los flejes vienen en un rollo y lo cortas tú a la medida que necesites, ¿vale? Otra cosa, ya en la siguiente medida, en la siguiente diapo, perdón, siempre se hace primero la viga y luego
y luego el pilar. Siempre, el orden es ese. Primero viga, luego pilar. Y si tuviésemos un falso techo, independientemente de que sea de protección pasiva o no, es decir, este techo es un EI 90 y yo tengo una viga y aún así tengo que hacer primero la viga, llegarla al techo, protegerla, cajearla y luego hacer el techo, ¿vale? Es decir, la protección de la viga tiene que pasar por encima del techo que estemos haciendo. Esto no lo hemos dicho antes, pero imaginaros que aquí tengo un tabique que va contra ese techo. Por supuesto, ese tabique igualmente tiene que ir con las placas hasta arriba. No porque yo tenga un tabique hasta 3,5 metros de altura, que son la altura entre forjados, y le vaya a colocar un falso techo a 2,80 metros, esa diferencia de 70 centímetros no la tengo que poner con placas. No, también hay que llegar con las placas en los tabiques hasta los forjados. O sea, desde un forjado a otro forjado. ¿Vale? Os lanzamos una última pregunta. En este caso, bueno, os pedimos que nos marquéis cuál es la documentación que creéis que tenéis que recibir para que un ensayo de fuego lo podáis entregar a la dirección facultativa y sea correcto. Es decir, ¿cuál es la documentación que me tienen que enviar para justificar un ensayo de fuego? Tenéis todas esas opciones y podéis marcar varias, no tenéis por qué marcar una. O sea, podéis decir, oye, pues es que me tienen que enviar el informe de ensayo, con eso ya me vale. O me mandan el informe de clasificación, ya con eso me vale. O no, oye, es que necesito el informe de ensayo y el informe de clasificación. ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Necesitáis todo? ¿No necesitáis todo? ¿Hay algo que puede ser, bueno, un acompañamiento, pero que realmente no es obligatorio? ¿Vale? ¿Tenemos alguna pregunta que haya quedado sin responder? Yo vi alguna por aquí que sí, que estaba... Si la L, en función de los cajones y la L, habría que ver también un poco el tema de las masividades de los perfiles. Tener en cuenta que muchas veces estos perfiles de cajones y L son perfiles con una masividad extremadamente alta y no se puede llegar a proteger con una protección de estructuras al uso. Esto ya habría que ver si no se puede, si esa masividad es demasiado elevada, qué opciones podríamos tener. Seguramente estaríamos un poco en la misma situación de antes, ¿vale? Pero bueno, habría que estudiarlo en función de cada caso. Vale. Bueno, vamos a dar por finalizada, ¿vale? La votación. Os comparto los resultados. Ha contestado el 57% de la gente. Tenemos que un 71% nos dice que el informe de ensayo, que es obligatorio. Tenemos un 42% que nos hablan de los planos de sistemas, un 60% del informe de clasificación y un 29% de la carta de acompañamiento. ¿Vale? Todo tuyo, Rubén. Esta parte es más tuya que mía. Bien, a ver, en este caso, realmente lo que nosotros vamos a enviaros es la carta de acompañamiento a un ensayo. Es decir, nosotros lo que os vamos a decir es que el ensayo que habéis hecho correctamente, sin ninguna duda, cuando lo hemos quemado ha aguantado pues 60 minutos, 90 minutos, depende de qué sistema lleváis a utilizar. Nosotros os vamos a pedir ciertos datos siempre para enviaros ese certificado. Y es la referencia del local, dirección de obra, metros cuadrados, número de instaladora y fundamentalmente fotos del sistema instalado, al menos perfilería y placa, y la factura de compra de todo el material y que siempre tiene que ser todos los productos de Placo. Es decir, nosotros ensayamos un sistema completo de Placo, no mezcla de varios sistemas, con lo cual el sistema tiene que ser siempre, todos los productos tienen que ser siempre de Placo. ¿Vale? Una vez recibido todo este sistema y verificado que las fotos están correctas, lo que os vamos a enviar son una serie de documentos y son los que aparecen a continuación. Son, por un lado, el informe del ensayo, que el informe del ensayo lo que dice es todos los elementos que hay que utilizar para hacer ese sistema y además en los ensayos nuestros vienen con todo lo que tiene que entrar, pues tanto el montante como el canal, los tornillos, viene todo, es bien especificado y los planos o los croquis necesarios. Luego el informe de clasificación, que es el informe de laboratorio del ensayo,
y luego iré a la carta de acompañamiento al ensayo, que es esta, ahí donde dice que la obra tal y el instalador tal han hecho una obra de X protección pasiva y un sistema, y esto tiene una duración de 2 meses desde que os lo enviamos, ¿vale? Recordar eso, es decir, esto tendría que pedirse al terminar la obra y luego tiene 2 meses de validez. Esto tiene tiene una explicación para que no se utilice en varios ensayos, en varias obras, sin más, ¿vale? Es muy importante a esto que comentaba ahora Rubén, el informe de ensayo no puede ir sin el informe de clasificación y el informe de clasificación no puede ir sin el informe de ensayo. Es decir, unos son complementarios del otro. ¿Por qué? Porque el informe de ensayo es el que nos determina cómo se ha ejecutado ese sistema. Rubén decía, todos los productos tienen que ser marca Placo, no, o sea, no es así. O sea, en el informe de ensayo viene especificado exactamente qué productos se han utilizado y lo que hay que respetar son esos productos, ¿vale? O sea, tenemos que respetar los productos que se han ensayado, porque Placo no fabrica hasta ahora aislamiento, que yo sepa, entonces, ni fijaciones. Entonces, bueno, pues hay que respetar esos productos, ¿vale? O sea, pero sí que tenemos que saber qué productos son y eso solamente lo podemos saber en el informe de ensayo, ¿vale? Y entonces es importante que lo tengáis o que por lo menos os hagan llegar ese primer informe de ensayo para saber cómo ejecutar ese sistema. Y, por supuesto, la carta de validación al final es un documento que, bueno, pues lo que nos viene a indicar es que ese sistema se ha construido o por lo menos se ha destinado los materiales que el fabricante indica que se tienen que utilizar para él, ¿vale? Esto tiene un motivo muy lógico y es que, como os decía antes, hacer, por ejemplo, un ensayo de protección de estructuras puede tener un precio de 30.000 euros. O sea, imaginaros la cantidad de protecciones de estructuras que se tienen que hacer para poder amortizar ese precio, ¿vale? Simplemente que lo conozcáis. Vamos a pasar a turnos de preguntas. Tenemos varias preguntas por aquí sin resolver. Hay una que nos pone tiempo de fraguado de las pastas de semi-intemperie. La pasta de semi-intemperie que tenéis que utilizar para la Glasrock es una pasta de secado, que es la Promis Pro. La pasta de secado tiene un fraguado, depende de la meteorología, depende de la humedad del ambiente, etc. Generalmente son 24 horas, pero no tiene por qué. A veces no es lo mismo Sevilla a mediodía que Asturias en invierno. Pero bueno, son pastas de secado, secan por evaporación, con lo cual, bueno, calcular más o menos 24 horas. La Promis Pro no debería, la PR Hydro no debería utilizarse en semi-intemperie y de todas formas es una pasta de creo que de 40 minutos. Vale. Más. ¿Pasamos a otra? ¿Perdón? Pasamos a otra. ¿Hay algún método para evitar que las cintas se despeguen con el tiempo? No tienen por qué despegarse. O no deberían. La pasta, si está bien embebida en la pasta, no debería de despegarse. Si se despegan es que no están bien embebidas en la pasta, no se les ha aplicado suficiente material debajo y encima. Por lo cual, por eso se despegan. Si no, la pasta, las cintas no deberían despegarse nunca si están bien colocadas. ¿Se puede fijar directamente el perfil sierra al forjado? Pues no lo recomiendo. Para eso lleva las varillas de cuelgue, para darle esa flexibilidad que necesita. No tiene mucho sentido colocar directamente el perfil sierra al forjado. ¿Los clips para las vigas se venden sueltos o cómo va? Eso tienes que contestarlo tú, David. La verdad es que me pillas. No sé ahora mismo en el almacén. Creo que se venden en cajas. No recuerdo mal. Creo que la medida mínima son cajas, pero no sé la cantidad, te lo puedo mirar. Tenemos alguna más en el chat. Tengo dos pendientes que se han ido haciendo durante la formación. Una es ¿cuál es el mejor aislante? Lana de roca, fibra y cuándo se pondría fibra con forro metálico. Se os escucha con eco a los dos, a ver, ¿cuál es el mejor aislamiento? ¿Lana de roca o lana de vidrio? Es que este curso no va de lana de vidrio, de lana de roca. Ese creo que es otro. Pero, en fin, lana de vidrio, yo creo que hoy día en edificación tendría muy claro que utilizaría la lana de vidrio. Es decir, lo tendría clarísimo, más que una lana de roca. La lana de roca yo creo que es más para temas industriales.
que necesita una Bueno, temperatura de fusión muy alta, sin más. al final el uso de un aislamiento de otro depende mucho de para qué se vaya a utilizar, ¿vale? Efectivamente. Al final, a nivel acústico, casi todas las lanas que están por debajo de 70-80 kilos metro cúbico tienen un comportamiento muy similar, Sí. ¿vale? De hecho, inclusive las lanas lanas minerales seguramente tengan un comportamiento acústico algo mejor. Sí. Y a nivel de fuego, se supone que cuanta mayor densidad tienen, mejor protección frente al fuego. Pero vamos, habéis podido ver un tabique, tanto un vídeo como una foto de lo que es un ensayo de fuego, cómo queda. Imaginaros lo que tarda en prender la lana mineral o la lana de roca cuando supera los 500-600 grados el horno, ¿vale? Con lo cual, cualquiera de las lanas a día de hoy que hay en el mercado son perfectamente válidas para instalación de tabiques de placa de yeso, y es un poco más en función de las necesidades que tengáis en cada momento, ¿vale? El enfocarlo de una forma o de otra. ¿Había alguna pregunta más, Estefanía? Sí, había otra pregunta que dice si se debe usar la pasta PR Hydro cuando se instala placa en un baño. Claro, sí, siempre. PR Hydro, siempre que una placa va en zonas húmedas, tiene que ser una placa verde, una ppm. Si la placa es ppm, lo lógico es usar la pasta adecuada para ella, que es la PR Hydro. No tendría mucho sentido utilizar una placa hidro con una pasta de juntas normal. Mira, una pregunta que no termino de entender, que dice distancia del forjado y raíl para tabiquería. Eso tampoco lo entiendo. Si la persona que no la ha hecho no la puede aclarar, intentamos darte respuesta, ¿vale? Para particiones, perdón, interiores, se recomienda la instalación de 2 placas por cara o únicamente una. Bueno, mínimo una de 15. A partir de ahí, en función de las necesidades. ¿En qué va a influir? Sobre todo en el aislamiento acústico que necesites, en función de dónde vaya el sistema. Si estamos hablando de protección pasiva, el sistema nos lo va a marcar también la protección pasiva, ¿vale? No hay realmente una preferencia. O sea, la preferencia te la va a marcar las características técnicas que veíamos al principio de la formación, ¿vale? Recomendación por parte nuestra sería siempre doble placa de 13, obviamente. El Código Técnico de Edificación permite, en rehabilitación y reforma, permite una placa de 13 siempre y cuando se module a 400, pero nosotros entendemos que mínimo 15 y, hombre, si se puede ser, siempre 2 de 13, ¿vale? Si no puedo atornillar a viga de hormigón, no me fío de atornillar a bovedillas. Bovedillas. Es que eso... Siempre hay que intentar buscar la vigueta. Lo que pasa que es que la bovedilla nunca es una zona segura para atornillar. Pero la bovedilla, eso, efectivamente, no es una zona segura. A ver, esto entiendo que va por el comentario que he hecho yo antes, que no se debe atornillar o no se debe perforar las estructuras. Efectivamente, esto es así y sabemos que es así, y a nivel de cálculo de estructuras no se debe, ¿vale? Otra cosa es que, bueno, pues vayamos a poner un anclaje, en este caso un falso techo, que por supuesto yo no debo irme nunca con un falso techo a la bovedilla, me tengo que ir al hormigón, o debería buscar esa vigueta de hormigón, ¿vale? Son contradicciones que existen, pero que bueno, que efectivamente tengo que buscar lo que es más rígido, ¿vale? ¿Se puede utilizar la placa rosa en los baños? Sí y no. Sí, siempre que luego se acabe con una Glarrock X o con una capa de placa ppm, por ejemplo. Claro. ¿Vale? Pero no es necesario, porque a día de hoy Placo tiene los ensayos que tiene con placas estándar, con placas BA, son también válidos para placas ppm, es decir, para la placa verde. Con lo cual, cuando queréis utilizar una protección de estructuras en un baño, en una cocina, hay sistemas de placas ppm o placas verdes que son perfectamente válidas, ¿vale?
Placo dispone de Silent Block para dar firmeza a los tradosados. Placo no, pero nosotros en Bitmat sí los tenéis disponibles, ¿vale? Sí que podéis, tenemos un amplio catálogo que podéis elegir los diferentes sistemas que más os interesen y los diferentes Silent Block en función de las necesidades que tengáis, ¿vale? Más preguntas. Quería decir dos cosas, una anterior, es decir, hay un sistema, para que os deis cuenta, si un día te necesitáis una protección de fuego, una protección pasiva en una zona húmeda, tenemos sistemas que van con placa normal y placa PPF que aguantan hasta 90 minutos, incluso 120 en tabiquería, precisamente para zonas húmedas, ¿vale? Si necesitáis algún, que por a lo mejor por ahí venía la pregunta, Sí, por ahí si necesitáis en una zona húmeda tener una protección pasiva, tenemos sistemas para ello. Y respecto a esto de la pintura, comentaros una cosa y luego ahora dirá David algo respecto a las pinturas. Siempre se necesita una imprimación antes de aplicar una pintura. La mayor parte de las reclamaciones que tenemos y los problemas que dan de sombras en las puntas y demás es por no aplicar la imprimación. Daros cuenta que la celulosa tiene una refracción de la luz y el yeso otra, y las juntas son de yeso. Eso lo que puede dar cuando incide la luz de lado es unas sombras o la percepción de que hay unas manchas o unas líneas, ¿no? Eso se soluciona dando la imprimación que tiene que darse para la placa de yeso, que es de fondo blanco, ¿vale? Siempre utilizar imprimación, por favor. Y luego lo del alicatado de microcemento, contesta tú si quieres, David. Bueno, ¿se puede alicatar sobre las placas? Sí, claro que se puede alicatar sobre las placas. O sea, lo único que tenéis que utilizar es el cemento cola, adecuado. que es el adecuado, ¿vale? El que viene marcado para usar sobre placa. Eso es un tema que la semana que viene vamos a hablar de temas de morteros. Bueno, dentro de 2 semanas vamos a hablar de temas de morteros técnicos. Seguramente a Weber le podéis hacer esa pregunta y seguramente ellos os puedan responder, ¿vale? Hay otra pregunta por aquí. ¿Hay que dejar distancia entre la estructura y el forjado? A ver, lo que hemos hablado antes, la estructura, lo que son los raíles, no, por supuesto. Los raíles van atornillados al forjado, pero lo que es el montante sí tiene que tener una distancia inferior. Si el forjado tiene 3 metros, el montante debe tener 2 metros 99. O sea, no puede tener, como máximo, no puede tener 3 metros, porque entonces no va a funcionar ese sistema, ¿vale? Hay que dejar mínimo 1 centímetro, ¿vale? ¿Por qué la cinta de junta se bufa o no pega bien, se hace se hace como burbujas? A ver, respecto a eso os diré, es un tema sobre todo de tiempos, es decir, si no se deja el tiempo suficiente entre un aplicado de pasta y el siguiente, es cuando aparecen burbujas. Es fundamental que dependiendo de la pasta que se utilice, si se utiliza una pasta de fraguado o una PR2, por ejemplo, que tarda en fraguar 2 horas, pues podéis a lo mejor rematar por la tarde. Fijaros bien en que tiene que estar el color de la cinta mate, es decir, el color tiene que estar mate, tiene que estar ya seco. Si es una promis, es de secado, entonces tenéis que esperar a que seque completamente, es decir, al día siguiente. Si ese mismo día, cuando todavía tiene humedad la cinta, le aplicáis otra mano, van a aparecer burbujas o va a despegar y ese es el problema. La mayor parte de los problemas que tenéis con las cintas de juntas es un tema de tiempos, de no respetar los tiempos. Una pared exterior que recomendamos valdría solo con placa de 15 exterior, aislamiento y placa de 15 interior, o es poco aislamiento. Hostia, es que ahí estamos metiéndonos en fachadas. Ahí. Sí, bueno, es que... Eso es una fachada casera. Eso que... Claro, o sea, en tema de fachadas hay un sistema, Placo Integra es, Integra, si no me equivoco. Sí, el sistema que es completo es Integra. Y el Integra lleva una Glarrock con una perfilería, otra perfilería. Por eso, interior, que es un sistema muy específico que queda fuera totalmente de esta presentación. Claro. Si tenéis interés, al finalizar esta presentación tenéis un cuestionario que podéis respondernos y rellenar esta petición. Oye, pues me apetece que habléis de fachadas. Perfecto, pues intentamos organizar una formación específica de este tema, ¿vale? Cuando los techos son muy antiguos y no se puede poner los cuelgues, ¿qué debemos hacer? A ver,
cuando los techos son muy antiguos no se pueden poner los cuelgues. Aquí hay que estudiar el colocar una estructura auxiliar, de cuadradillo. Yo esto lo he visto, o sea, he visto obras en las que efectivamente pues, no se podía tocar el forjado superior porque, bueno, pues era un forjado que estaba muy estropeado, pero se quería mantener por cualquier motivo, porque era histórico o por cualquier motivo, y lo que se ha hecho es colocar una estructura auxiliar que va a los muros, digamos, de carga o a los pilares de carga, y sobre eso, esa estructura se coloca el falso techo que se quiere utilizar. ¿Vale? Bueno, pero esa estructura auxiliar ya tenéis que hablar con un calculista que os haga el cálculo para luego el tema de la carga que va a tener ese sistema. ¿Vale? Para fuego, ¿siempre tengo que poner placas rosas? No, lo comentábamos antes. Hay ensayos con placas estándar y con placas antihumedad. Hay ensayos también con placas Placofonic, si no recuerdo mal, ¿verdad? La Placofonic, la PPH, que es la placa azul, cumple los mismos requisitos y tiene los mismos ensayos hechos que la placa PP, los mismos. Es decir, no tendríais ningún problema en ese caso en poner una u otra, ¿vale? Y tenemos una última pregunta que nos dice, ¿hay que poner siempre las bandas acústicas? Absolutamente siempre, lo hemos comentado al principio y en todo el perímetro. ¿Vale? Es totalmente necesario colocar la banda acústica, además es un requerimiento según norma. ¿Vale? Pues nada, si no tenéis más preguntas, la verdad es que ha sido un placer teneros por aquí. Voy a dejar de compartir. Ha sido un placer teneros por aquí. Espero veros en siguientes formaciones. La siguiente es dentro de 2 semanas y es de morteros, ¿vale? Ya la tenéis colgada en la página web de la plataforma, ya podéis acceder para realizar la inscripción y en siguientes días también enviaremos información a través de las redes sociales. Como siempre, la grabación la tendréis disponible y también tenéis ahora una pequeña encuesta al salir que os pediríamos que por favor no la rellenéis para darnos información sobre, bueno, qué os ha parecido la presentación, la formación y sobre todo también para futuras formaciones. Lo dicho, muchas gracias a todos, gracias Rubén, gracias a todo el equipo de Placo, gracias Estefanía por tu colaboración y nos vemos en siguientes formaciones. Hasta luego. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, chao.